Hola a todos, somos el grupo número 5 y explicaremos un poco sobre la política fiscal y el efecto de expulsión. Para dar inicio, haremos un breve recordatorio de la curva IS. ¿Qué es la curva IS? Es una representación de la combinación del nivel de ingresos y la tasa de interés en el mercado de bienes en equilibrio. Ahora bien, pasaremos a lo que es la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Es una herramienta implementada por el gobierno para controlar el nivel de gastos y el nivel de ingresos. ¿Cuáles son sus objetivos? Es lograr los objetivos macro. Tipos de política fiscal. Tenemos dos tipos, las cuales son política fiscal expansiva y política fiscal contractiva. ¿Para qué podemos aplicar una política expansiva? Puede ser para reducir el desempleo, incentivar el crecimiento económico y la distribución de riquezas. ¿Para qué podemos aplicar una política fiscal contractiva? Es para estabilizar lo que es la inflación. Podemos poner un ejemplo en qué variables vamos a utilizar. Por ejemplo, si queremos incentivar el crecimiento, podemos ocuparlo de los impuestos, que sería una reducción. Esta reducción en los impuestos generaría que la gente consuma más, y esto que la gente esté consumiendo haría que el crecimiento económico aumente. Ahora bien, podemos hacerlo explicarlo del desempleo. Por ejemplo, si queremos hacer una reducción, podemos ocupar lo que es la variable del gasto. Este gasto, por ejemplo, la creación de un hospital. Esta creación del hospital generaría empleo para las personas, la cual para ellos generaría ingresos, y también podemos ver que generaría un aumento en el crecimiento económico. Ahora hablaremos sobre las situaciones de desequilibrio. Como podemos ver en el gráfico, aquí se muestra lo que es un exceso de demanda de bienes, y en esta parte de acá, exceso de oferta de bienes. ¿Qué quiere decir cuando hay un exceso de demanda de bienes? Es decir, que la producción es menor a lo que la gente está demandando, está consumiendo. Todo esto que está acá es un exceso de demanda de bienes. Ahora bien, un exceso de oferta de bienes, que quiere decir que la producción es mayor a lo que la gente está demandando. ¿Dónde se da el exceso de oferta? Es todo esto que está acá. Todo esto es el exceso de oferta de bienes. Ahora hablaremos sobre el cambio en la curva IS. En este caso, producto de un cambio en el gasto autónomo, la cual tocaremos la variable será el aumento en la del gasto público. Este aumento en el gasto público hace que haya un aumento en el gasto autónomo. Ahora bien, veremos o mantendremos el supuesto de que la tasa de interés es constante. Ahora bien, nos trasladamos al gráfico, podemos ver que este aumento en el gasto hace que haya un desplazamiento hacia arriba de la curva de la demanda agregada. Aquí podemos ver que pasamos del punto A al punto B. Este desplazamiento o este aumento en el gasto hace que haya un aumento en la renta. Ahora bien, nos pasamos al gráfico de la curva IS. Podemos ver que este aumento de la renta hace que haya un desplazamiento hacia arriba de la curva IS. Solo hay un desplazamiento porque recordemos que tenemos la tasa de interés constante. Lo podemos ver acá, que no cambia. Ahora veremos un cambio de la curva IS producto de un cambio en la tasa impositiva. En este caso será una disminución. Recordemos que siempre mantenemos el supuesto de que la tasa de interés es constante. Ahora bien, nos desplazamos a ver esta gráfica, podemos ver que esta disminución en la tasa impositiva nos mantiene el gasto autónomo, pero hace que haya un cambio dependiente en la demanda agregada, y pasamos del punto
A al punto B. Esto también nos genera un crecimiento, un aumento de la renta. Ahora bien, podemos ver en este gráfico que también se da lo que es un pivotaje. Se aumentó la renta, pero la tasa de interés se mantiene siempre. Para hablar del efecto de expulsión o crowding out, por su traducción, efecto de desplazamiento, es necesario introducirnos entonces al modelo ISLM. Anteriormente habíamos hablado acerca de la demanda agregada y el mercado de bienes. Entonces ahora es necesario también discutir acerca de lo que es el mercado de dinero y sus dos componentes, lo que son la oferta y la demanda de saldo real. Bueno, entonces se sabe que gráficamente se formula el equilibrio a través de las tasas de interés y el circulante de dinero, el cual generalmente a los países está dado por el Banco Central de Reserva. Ahora este equilibrio provoca que se construya entonces lo que es la curva LM, la cual se da por tipos de interés y nivel de renta de equilibrio. Esto a su vez entonces provoca lo que es la construcción junto a la demanda agregada del esquema ISLM. Entonces se puede decir que el esquema ISLM es aquel en el que ambos mercados se encuentran en equilibrio. Ahora bien, hablemos acerca de la política fiscal y la mencionada anteriormente por nuestra compañera Catherine. Pues se sabe que afectan directamente o se ven directamente en el gráfico de demanda agregada, en el mercado de bienes. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué sucede si se aplica una política fiscal y cómo es que se ve en el esquema ISLM? Supongamos que el gobierno decide tratar cualquiera de sus problemas y entonces hace que el gasto público aumente, como se puede ver acá en el gráfico. Eso provoca, como ya conocemos, un aumento en el nivel de ingreso que se puede también observar acá. La pregunta es, ¿eso generaría un desequilibrio en el esquema ISLM? Y la respuesta sería sí, de mantenerse la tasa constante, la tasa de interés. Sin embargo, eso no sucede. Y esto es debido a que un aumento en el gasto público, como repito una vez más, genera un aumento en la producción o en el ingreso, que a su vez hace que las personas quieran tener más dinero en sus bolsillos. Entonces hay un aumento en la demanda de saldos reales y entonces eso provoca también que suba la tasa de interés, y si sube la tasa de interés sabemos que deciden los inversionistas invertir menos, y acá, como se puede ver, eso es lo que se conoce como el efecto expulsión, ¿verdad? Porque es el aumento de la tasa de interés provocado por una política fiscal que a su vez reduce la inversión. Bien, ahora pues voy a hablar acerca de los determinantes, o bien de los elementos que determinan el grado del efecto expulsión. Dichos determinantes del efecto expulsión son los siguientes. Primero, cuando la curva LM sea mayormente horizontal o tienda a ser más plana, lo que sucederá es que tanto la tasa de interés, aumentará menos y el nivel de renta de equilibrio aumentará más. Luego, si por otro lado la curva IS es la que se vuelve horizontal, entonces hará que disminuya o que aumente menos más bien tanto la renta como la tasa de interés. Y para que ambos aumenten mayormente, tanto la tasa de interés como la renta, tiene que suceder un gran desplazamiento de la curva IS dado por la política fiscal que aplicamos, en este caso el gasto, y el multiplicador del gasto debe ser grande. Para los tres casos, lo que debe suceder para que el grado del efecto expulsión sea mayor es que deben ser grandes tanto la tasa de interés como la variación que sucede precisamente en el gasto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la trampa de liquidez y su relación con la política fiscal, pero primero quiero definir qué es la trampa de liquidez. Es una situación económica en donde la política monetaria se vuelve ineficiente, es decir, que ya no nos sirve para estimular la renta, para estimular el consumo, la inversión, ya
Entonces, tenemos que aplicar política fiscal expansiva, pero primero quiero demostrarle gráficamente por qué no funciona la política monetaria. Entonces, supongamos que yo aumento mi masa monetaria, mi oferta monetaria, tengo un desplazamiento de mi oferta hacia la derecha. Entonces podemos ver que mi comportamiento de la demanda de dinero sigue siendo horizontal porque es completamente elástica. Entonces esto lo vemos aquí. Aquí no pasó nada. Seguimos con mi punto de equilibrio y seguimos con una renta que no se ha modificado, igual el interés. Aquí podemos ya comprobar que nuestra política monetaria no funciona. Ahora, Keynes nos propone una solución para poder salir de... Porque más que todo, la trampa de liquidez se da cuando hay crisis, depresión económica. Entonces Keynes nos propone que el gobierno debería de estar haciendo algo, no puede estar sentado observando cómo el mercado está en la crisis. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar el gasto de gobierno. Al aumentar mi gasto de gobierno, tengo un desplazamiento aquí, una nueva renta de equilibrio que aumentó. Y lo interesante está aquí, en donde podemos ver que esta se desplaza y ese se desplaza. Y acá podemos observar que mi renta cambió. Es decir, que la política fiscal expansiva le sirve para estimular ese consumo, para estimular esa inversión, pero mi tasa de interés no cambia. Mi tasa de interés se mantiene constante porque primero tengo capacidad ociosa, tengo mucha gente que tiene dinero líquido pero que no lo está invirtiendo porque los bancos tienen tasas de intereses demasiado bajas y cero. Entonces no me sirve mucho tener dinero en el banco si no voy a estar recibiendo ningún beneficio. En cambio con el gobierno es algo más serio y entonces es más confiable. La gente prefiere darle su dinero al gobierno para que invierta. Otra cosa que me gustaría mencionar es que aquí no se produce ningún efecto de expulsión. Como pueden ver, la tasa de interés sigue constante, por lo que mi inversión no ha cambiado. Aquí no existe ningún efecto de expulsión y creo que eso es todo. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el efecto de expulsión completa y en especial el caso clásico. El caso clásico consiste en que mi curva LM es completamente vertical. Esto es provocado porque mi demanda de dinero es insensible a mi tasa de interés, lo que implica que mi LM se convierte en completamente inelástica. Aplicando una política fiscal expansiva, que podría ser el aumento del gasto público, poniendo un aumento del gasto público, lo que me genera es un desplazamiento de mi curva IS en paralelo a mi curva IS que ya tengo. Entonces pasamos de IS a IS'. Como vemos, aquí teníamos nuestro punto de equilibrio, también tenemos nuestra renta de equilibrio y también tenemos lo que es nuestra tasa de interés de equilibrio y mi inversión sub cero. Aumentando mi gasto público, lo que me genera es el desplazamiento. Entonces paso del punto E al punto E'. Entonces, pasando a este punto, si podemos ver en mi producción, en mi crecimiento económico, no me genera ni positivamente ni negativamente, no que se mantiene. Entonces, en mi tasa de interés pasamos del punto E al punto E'. Entonces tenemos un aumento, lo que me genera es un aumento de mi tasa de interés. También en mi inversión, como sabemos, un aumento de mi tasa de interés lo que provoca es que disminuya mi inversión. Entonces, pasando de una inversión sub 0 a una inversión 1. También en nuestro caso clásico nos dice de que una política fiscal expansiva
al aumentar el gasto público, el efecto de expulsión es que al mismo monto que yo aumento mi gasto público, es el mismo monto en el cual disminuye mi inversión, siempre y cuando haya un aumento de la tasa de interés. Primero, hacer mención de que la política fiscal es muy importante para lograr los objetivos macro, es muy importante para estimular la economía. ¿Cuáles podrían ser esos objetivos? Bueno, pues estimular el crecimiento económico, distribución de la riqueza, estabilización de los precios, aumento del empleo y otros, a través de las variables ya antes mencionadas, la tasa impositiva, el gasto y las transferencias y otros. Y bueno, ¿qué podría decir acerca de los casos especiales? Primero, el caso clásico. En el caso clásico se da un efecto de expulsión total debido a que este aumento en el gasto gubernamental, por ejemplo, solo provoca que la IS se desplace, lo que me provoca también a la vez que mi tasa de interés aumente y que mi inversión disminuya. Pero se puede observar cómo no se afecta la renta. En ningún momento la renta cambia. Eso quiere decir que mi política fiscal está siendo ineficiente y la mejor opción sería aplicar una política monetaria expansiva. Y bueno, ahora la trampa de la liquidez, otro caso. En la trampa de la liquidez, aquí sí se obtiene un resultado. Al aplicar una política fiscal expansiva podemos observar cómo ahora sí la renta cambia, porque tenemos una LM horizontal. Entonces la única manera de modificar mi renta va a ser a través de la IS. Y acá podemos observar que no existe ningún efecto de expulsión porque la tasa de interés sigue constante. Y bueno, eso es todo. Bueno, y para agregar a las conclusiones, también podemos decir que las políticas fiscales tienen un efecto directo en el mercado de bienes y por ende en la curva IS, e indirecto en la curva LM a través del cambio de la renta. También pues que el efecto expulsión es aquel que se da en las tasas de interés, ¿no? Bueno, es el cambio que se produce en las tasas de interés dado la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva que a su vez hará que cambie lo que es la renta, ¿no? Pero entonces la tasa de interés y ese cambio que se da sirve como amortiguador para de esta manera buscar de nuevo el equilibrio en el esquema ISLM. Y pues por último también recalcar el hecho de que todo esto que hemos visto, tanto en los modelos pasados, pues se manejan sobre los supuestos de que tenemos precios constantes y una economía en la que no se encuentra en pleno empleo. Sin embargo, si esto pasara, pues por ejemplo el efecto de expulsión tuviese un comportamiento distinto. Básicamente sería eso.